Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha sorprendido a muchos y que sinceramente nos ha dejado un poquito con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, en ese universo donde las estrellas brillan con luz propia y donde, a veces, surgen situaciones inesperadas que cambian el rumbo de los acontecimientos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto con esa presencia escénica que lo hace tan especial. Pero resulta que nuestro actor favorito podría estar en una situación delicada, y es que parece que ha sido excluido de un importante festival, un evento donde se supone que los actores favoritos son celebrados. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta exclusión? ¿Está realmente en riesgo su reconocimiento? Quédense conmigo porque vamos a desentrañar todos los detalles de esta intrigante historia. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. La noticia de la posible exclusión de Can Yaman de un prestigioso festival ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Para quienes no lo conozcan, Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global. Sus series turcas como Erkencikus y Dolunay han traspasado fronteras, conquistando audiencias en España, Italia, Latinoamérica y muchos otros rincones del planeta. Su físico, su talento actoral y esa sonrisa que desarma han hecho de él un ídolo para millones. Ha sido nominado y premiado en diversas ocasiones, consolidándose como uno de los actores más queridos y cotizados de la escena internacional. Por eso, cuando se habla de un actor favorito, y de un festival que celebra precisamente eso, uno esperaría verlo en el centro de la atención, brillando con luz propia, ¿no es así? Sin embargo, la información que ha empezado a circular sugiere todo lo contrario. Parece ser que Can Yaman ha sido, o está a punto de ser, excluido de un evento importante y las especulaciones sobre las razones son muchas y variadas. Algunas fuentes apuntan a posibles conflictos de agenda, algo que en el mundo del espectáculo puede ocurrir con relativa frecuencia, dada la cantidad de compromisos que los artistas de su calibre tienen. Otros rumores, un poco más jugosos y especulativos, hablan de desavenencias con la organización del festival, o incluso de decisiones estratégicas por parte de los organizadores que podrían no favorecer su presencia en esta ocasión. Imaginen la situación. Un festival que se precia de honrar a los actores favoritos y de repente, uno de los nombres que más resuena en la mente de los espectadores, uno de los que genera mayor expectación, queda fuera del cartel. Es comprensible que esto genere revuelo y, sobre todo, mucha curiosidad. ¿Qué tipo de festival es este? ¿Quiénes son los organizadores? ¿Y cuáles son las verdaderas razones de esta aparente exclusión? A menudo estos eventos están diseñados para celebrar el éxito, para reconocer el trabajo y la popularidad de los artistas. Si Can Yaman es sin duda uno de esos actores favoritos que mencionamos, su ausencia se vuelve notable y, francamente, un poco inexplicable a primera vista. Podríamos pensar que un festival así debería ser una plataforma para que él conecte con sus fans, para que presente sus nuevos proyectos, o simplemente para que reciba el aplauso y el reconocimiento que tanto merece por su trayectoria. Analicemos las posibles causas con un poco más de detalle, sin caer en chismes vacíos, sino buscando entender el panorama. Como mencioné, las agendas apretadas son un clásico. Los actores de talla internacional como Yaman suelen tener compromisos de rodaje, giras promocionales, compromisos publicitarios y, por supuesto, tiempo personal que proteger. Si el festival coincide con un proyecto importante que no puede posponer, su participación se volvería imposible. Esto, aunque decepcionante para los fans, sería una razón lógica y profesional. Pero luego están las otras posibilidades. ¿Podría haber algún tipo de tensión entre la productora o representante de Can Yaman y los organizadores del festival? A veces las negociaciones para la participación de grandes estrellas son complejas, involucran cachés, condiciones de viaje, alojamiento, tiempo dedicado al evento, y un sinfín de detalles que pueden hacer que un acuerdo fracase. Si las partes no llegan a un punto en común, o si hay un desacuerdo sobre la importancia o el trato que se le daría a Yaman en el festival, podría ser que se decida no participar. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, es posible que la exclusión no sea solo por razones logísticas o de negociación, sino por algo más profundo. En el mundo de
El entretenimiento o a veces las preferencias de los organizadores, las tendencias del momento o incluso ciertas políticas de inclusión o diversidad pueden influir en la selección de los invitados. Si bien no tenemos información concreta al respecto en el caso de Can Yaman y este festival en particular, es un factor que siempre está presente en la industria. A veces se busca un perfil de artista diferente o se priorizan otros nombres por razones que no siempre son del todo transparentes para el público. Otra línea de pensamiento podría ser que el festival, a pesar de su nombre, tenga un enfoque temático muy específico que por alguna razón no encaje con el perfil actual de Can Yaman o con los proyectos que representa en este momento. Quizás el festival esté más enfocado en un género particular de cine o televisión, o en actores de una nacionalidad específica, y aunque Yaman sea enormemente popular, no cumpla con algún criterio de selección interno. Es importante recordar que la información que circula, especialmente en redes sociales y medios no oficiales, a menudo carece de confirmación. Sin embargo, la insistencia de varias fuentes en la posible ausencia de Can Yaman de este evento nos lleva a pensar que algo hay detrás. La expectativa que genera este actor es tan alta que cualquier movimiento en su carrera, o cualquier ausencia de eventos importantes, se convierte en noticia de primera plana para sus seguidores. Pensemos en lo que significa esto para la imagen y el reconocimiento de Can Yaman. Si bien su fama está sólidamente establecida, la participación en festivales de prestigio es una forma de mantener esa relevancia, de seguir en el radar de la industria y del público, y de reafirmar su estatus como actor favorito. Si se le excluye de un evento que precisamente celebra eso, podría ser interpretado de diversas maneras, y no todas ellas positivas. Podría dar la impresión de que su estrella está decayendo, o que hay algo en su carrera que no está yendo como se esperaba. Por otro lado, la exclusión también puede ser una oportunidad para reflexionar. ¿Qué hace que un actor sea considerado favorito? ¿Es solo la popularidad, o también la calidad de su trabajo, su versatilidad, su impacto cultural? Can Yaman, a pesar de las críticas que a veces pueda recibir, sin duda ha tenido un impacto significativo en la popularidad de las producciones turcas a nivel internacional. Su carisma es innegable y ha creado una conexión emocional muy fuerte con su audiencia. Quizás esta situación nos invita a pensar más allá de la mera presencia física en un evento. El verdadero reconocimiento al final viene del público, de la acogida que tienen sus series y películas, y de la lealtad de sus seguidores. Si Can Yaman sigue trabajando en proyectos interesantes y manteniendo esa conexión con su audiencia, la ausencia de un festival en particular podría ser un tropiezo menor en una carrera brillante. La verdad es que hasta que no haya una declaración oficial por parte de los organizadores del festival o del propio Can Yaman o su equipo, todo lo que tenemos son especulaciones. Pero es en estas especulaciones donde reside la intriga que nos mantiene atentos a lo que sucede en el mundo del entretenimiento. ¿Será que este festival no sabe lo que se pierde al no tener a uno de los actores más aclamados del momento? ¿O habrá una razón de peso, aún desconocida para nosotros, que justifique esta decisión? Lo que sí sabemos es que Can Yaman tiene un talento indiscutible y una base de fans incondicional que lo seguirá apoyando. Su capacidad para interpretar personajes carismáticos y enamoradizos lo ha catapultado a la fama mundial, y es difícil imaginar que un evento que celebra a los actores favoritos no quiera contar con su presencia. Quizás, solo quizás, esta noticia sea un indicativo de algo más grande. Tal vez en la industria del entretenimiento, la popularidad instantánea y el éxito arrollador a veces no son suficientes. Quizás se busquen otros factores, otras conexiones, o simplemente las dinámicas internas de cómo se elige a los invitados a estos eventos son mucho más complejas de lo que imaginamos. En definitiva, la exclusión de Can Yaman de este festival, si se confirma, nos deja con muchas preguntas. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas más brillantes, el camino nunca está exento de obstáculos o de giros inesperados. Y mientras esperamos más información, solo podemos especular y, sobre todo, seguir apoyando a los artistas que admiramos independientemente de los eventos a los que asistan o no. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta intrigante noticia sobre Can Yaman y su posible exclusión del festival. Como hemos visto, las razones detrás de estas decisiones en el mundo del espectáculo a menudo son complejas y no siempre son claras para el público. Hemos explorado las posibilidades, desde las más lógicas, como problemas de agenda, hasta las más especulativas. Lo importante es que independientemente de los eventos, el talento y la conexión que Can Yaman ha forjado con sus fans son innegables y perdurarán. Ahora me encantaría saber su opinión.
¿Qué creen ustedes que haya sucedido? ¿Les sorprende esta noticia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, ese me gusta, nos anima muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y noticias del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.